El frío de diciembre me calaba hasta los huesos, mientras caminaba lentamente por las calles empedradas del distrito donde había construido mi vida durante 73 años. Llevaba puesto el abrigo de lana que había pertenecido a mi difunto hermano menor, gastado por el tiempo pero aún digno, junto con unos pantalones que habían conocido mejores días. A mi edad, cada paso requiere un esfuerzo consciente, especialmente cuando la artritis se ensaña con mis articulaciones como un recordatorio cruel del paso del tiempo. Había elegido esta vestimenta modesta para realizar una inspección discreta de mi hotel, el Grand Palace, sin que el personal me reconociera. Quería observar con mis propios ojos cómo trataban a las personas que no aparentaban tener recursos, pues siempre he creído firmemente que el verdadero carácter de un establecimiento se revela en cómo atiende a quienes considera menos afortunados. Después de 3 horas deambulando por las calles, fingiendo ser un anciano cualquiera, debo admitir que mi apariencia era convincente. Mi barba de varios días, mi cabello despeinado por el viento, y mis zapatos agrietados por el uso, completaban la imagen de un hombre que había conocido días mejores. En mis tiempos, incluso los hombres de recursos modestos mantenían cierta dignidad en su apariencia, pero he aprendido que las circunstancias pueden cambiar muy rápidamente para cualquiera de nosotros. Fue entonces cuando la vi descender de ese automóvil Bentley pletado con la gracia arrogante de quien nunca ha conocido la necesidad. Victoria Ashford. A los 45 años, representaba todo lo que encuentro deplorable en las nuevas generaciones: belleza sin compasión, riqueza sin responsabilidad, privilegio sin humildad. Su abrigo de cachemira italiano contrastaba de manera obscena con la sencillez de la calle. Sus zapatos, que después conocería muy íntimamente, resonaban contra el pavimento con la autoridad de quien considera que el mundo entero debe apartarse de su camino. Era la esposa del magnate Richard Ashford, y según los rumores que circulaban en nuestros círculos sociales, una mujer cuya crueldad era legendaria incluso entre la alta sociedad. Me acerqué lentamente hacia las escaleras de mármol de mi propio hotel, observando con creciente disgusto cómo trataba a mi personal. Vi su desdén absoluto hacia el Botones, un joven que había trabajado para nosotros durante 5 años y que siempre había mostrado la cortesía impecable que yo exigía. Presencié su indiferencia glacial hacia nuestra recepcionista, una señora mayor que había dedicado 15 años de su vida a hacer sentir bienvenidos a nuestros huéspedes. Cuando mis piernas, traicionadas por la edad y el cansancio, me hicieron tropezar en los escalones que había subido miles de veces durante 4 décadas, su verdadera naturaleza se desató como una tormenta de crueldad refinada. «¡Santo cielo!», exclamó con voz cortante, pero manteniendo esa dicción perfecta que solo da la educación más cara. ¿Se encuentra usted bien de la vista? ¿O simplemente carece por completo del sentido común necesario para caminar correctamente? Me incorporé con dificultad, sintiendo no solo el frío que me calaba hasta los huesos, sino también la ferocidad inesperada de su ataque verbal. «Le ruego me disculpe, señora. No fue mi intención causarle molestia alguna». «Guarde silencio». Su mano enguantada se alzó con autoridad imperial. «No le he dirigido la palabra, ni deseo que respire en mi dirección. Observe el estado lamentable de su persona. Es usted una afrenta visual para esta zona respetable. ¿Qué asunto lo trae por aquí? ¿Acaso busca desperdicios alimentarios en los contenedores?» Sus palabras me atravesaron como sables bien afilados. Yo, Edward Blackwood, propietario de 47 hoteles de lujo distribuidos en 3 continentes, filántropo reconocido por múltiples organizaciones benéficas, padre de 3 profesionales distinguidos, me veía reducido a objeto de desprecio por una mujer que probablemente jamás había conocido el valor del trabajo honesto. Pero lo que más me impactó no fue solo el desprecio en sus palabras, sino el asco genuino en su mirada. Como si mi mera presencia en su campo visual la contaminara físicamente, como si fuera portador de alguna enfermedad moral contagiosa. «Señora, solamente intentaba transitar por la acera». Traté de explicar con la dignidad que me quedaba. «¿Transitar?». Se permitió una risa que sonaba como cristal fino quebrándose contra el mármol. «Caballero, observe el estado deplorable de su calzado. Es una ofensa a la vista de cualquier persona educada. Me atrevería a suponer que lleva usted días sin alimentarse adecuadamente, tal vez semanas sin asearse como corresponde a un ser civilizado». Una pequeña multitud comenzaba a congregarse, atraída por el altercado.
Reconocí entre los curiosos a algunos de mis empleados que salían de cumplir su jornada, pero ninguno me identificó bajo mi disfraz de infortunio. En mis tiempos, cuando presenciábamos una situación así, algún caballero habría intervenido para defender al más vulnerable. Pero estos tiempos han cambiado, y la gente prefiere observar desde la distancia. ¿Sabe usted?, continuó Victoria, acercándose con esa sonrisa que helaba la sangre. Me inspira usted una compasión tan profunda que voy a realizarle un acto de caridad cristiana. Una obra de misericordia, por así expresarlo. Se aproximó tanto que pude percibir su perfume francés, una fragancia que costaba más que el salario mensual de muchas familias trabajadoras. El contraste entre su lujo ostentoso y mi aparente miseria debió parecerle delicioso. Si tiene usted la cortesía de arrodillarse en este pavimento y limpiar mis zapatos hasta dejarlos en condiciones respetables, le proporcionaré un emparedado. Incluso algunas monedas para que pueda adquirir una bebida y olvidar temporalmente lo lamentable de su situación. Pero exijo un trabajo impecable, comprende. Jamás he tolerado la mediocridad, ni siquiera de personas en circunstancias tan reducidas como las suyas. El mundo se detuvo por completo en ese instante. Mi corazón comenzó a latir con tal violencia que temí sufrir un episodio cardíaco allí mismo. Los sonidos de la calle se desvanecieron hasta convertirse en un murmullo distante. La ironía de la situación me golpeó con la fuerza de una revelación divina. Estaba siendo humillado públicamente frente al hotel que había erigido piedra por piedra, sueño por sueño, durante 4 décadas de dedicación absoluta. Un emparedado, repetí, mi voz quebrándose como la de un escolar aterrorizado. Efectivamente, de jamón de calidad modesta y pan del día anterior. Pero primero debe usted ganárselo dignamente. Primero debe demostrar que posee alguna utilidad en este mundo. Elevó su pie derecho con elegancia teatral, exhibiendo un zapato que reconocí como una pieza de diseñador italiano que costaba más que el automóvil de muchas familias respetables. Y que brille apropiadamente, ¿me entiende? Que refleje la luz como si su existencia dependiera de ello. En cierto sentido, así es exactamente. Miré a mi alrededor con desesperación creciente. La multitud había aumentado hasta incluir unas 20 personas. Vi expresiones de horror en algunos rostros decentes, curiosidad morbosa en otros, y la incomodidad evidente del personal de mi hotel que me conocía desde hacía años, pero no se atrevía a intervenir sin comprometer mi identidad encubierta. Una madre joven había cubierto los ojos de su pequeño hijo, murmurando algo sobre las cosas desagradables que a veces suceden en el mundo. En mis tiempos los niños no presenciaban tales espectáculos porque los adultos mantenían ciertos estándares de comportamiento público. ¿Y bien, caballero? Victoria golpeteó su pie con impaciencia imperial. ¿Va usted a arrodillarse como corresponde a su situación, o prefiere continuar padeciendo hambre en las calles como corresponde a su condición? Algo murió en mi interior en ese momento. No era solamente mi orgullo personal, era mi fe fundamental en la decencia humana básica, mi convicción de que incluso en los corazones más endurecidos permanecía algún vestigio de compasión cristiana. Me arrodillé lentamente sobre el pavimento helado, sintiendo cómo la humedad y el frío traspasaban inmediatamente mis pantalones. Mis rodillas, ya castigadas por décadas de artritis, protestaron con un dolor que me hizo apretar los dientes para no gemir. Era la primera vez en 73 años que me arrodillaba ante otro ser humano por motivos que no fueran la oración. Extraje un pañuelo de mi bolsillo y comencé a limpiar sus zapatos. Cada movimiento constituía una agonía que trascendía lo meramente físico. Estas manos, que habían firmado contratos por millones de dólares, que habían abrazado a mis hijos cuando eran pequeños, que habían construido un imperio hotelero desde la nada absoluta, ahora temblaban patéticamente mientras cumplían esta tarea degradante. Con mayor vigor, si es tan amable, ordenó con el tono que una dama de su posición habría usado para dirigirse a un sirviente particularmente torpe. ¿Es posible que ni siquiera sepa ejecutar esta tarea elemental? ¿Qué clase de caballero en desgracia resulta ser usted? Froté con más intensidad, sintiendo cómo las lágrimas de humillación amenazaban con brotar de mis ojos. El cuero del zapato estaba frío bajo mis dedos entumecidos, y podía ver mi propio reflejo distorsionado en su superficie cada vez más brillante. Era la imagen de un hombre completamente derrotado por las circunstancias. Verdaderamente lamentable,
murmuró con voz lo suficientemente elevada para que toda la concurrencia escuchara cada palabra. En mis tiempos, incluso los indigentes mantenían cierto decoro personal. Observe en qué se ha convertido nuestra sociedad. Ancianos que se arrastran por las calles como bestias, mendigando sobras de caridad. Una lágrima finalmente escapó de mis ojos, deslizándose por mi mejilla arrugada como una confesión pública de mi derrota total. La sequé rápidamente, pero el daño ya estaba consumado. Mi dignidad, construida meticulosamente durante 73 años de vida honorable, se desmoronaba con cada segundo que permanecía arrodillado en esa acera helada. ¿Se encuentra usted llorando? Victoria emitió esa risa que podría haber helado el mismísimo infierno. Esto resulta absolutamente delicioso. No solamente es usted un indigente, sino también un sentimental. Deberían documentar este momento para la posteridad. Sería una lección instructiva sobre las consecuencias de no prosperar en la vida. Completé la limpieza del primer zapato, que ahora relucía como un espejo negro, y procedí con el segundo. Mis dedos estaban completamente entumecidos por el frío. Mi espalda me atormentaba, debido a la posición incómoda. Mi dignidad yacía hecha fragmentos sobre el pavimento, pero continué porque no veía alternativa alguna. ¿Sabe usted cuál es el aspecto más deplorable de toda esta situación?, continuó Victoria, asegurándose de que su voz alcanzara cada rincón de la multitud expectante. Que muy probablemente posea usted familia en algún lugar. Hijos, nietos tal vez. Personas que en algún momento lo amaron antes de que se convirtiera en esta criatura lamentable. ¿Qué pensarían si lo observaran en este momento? Si supieran que su padre, su abuelo, se encuentra arrodillado en la vía pública limpiando calzado a cambio de un emparedado. Sus palabras fueron como ácido derramado directamente sobre mis heridas más profundas. Pensé en mis 3 hijos, Thomas, el distinguido cardiólogo, Sarah, la respetada abogada especializada en derechos humanos, Michael, el arquitecto galardonado internacionalmente. Todos exitosos, todos orgullosos de su padre, todos convencidos de que Edward Blackwood representaba los valores más nobles de integridad y honor. Seguramente lo abandonaron, continuó Victoria con crueldad quirúrgica, cuando se percataron de su verdadera naturaleza. Un fracaso completo como ser humano. Un desperdicio de los recursos que consume. Cada palabra constituía una puñalada directa al corazón. Me concentré en el segundo zapato, frotando con una desesperación que trascendía la simple supervivencia. Era como si, al limpiar perfectamente ese calzado, pudiera recuperar algún fragmento de mi humanidad perdida. Excelente, declaré finalmente, incorporándome con dificultad considerable. Mis articulaciones crujieron audiblemente, y por un momento terrible temí no poder erguirme completamente. Victoria inspeccionó su calzado con el ojo crítico de una experta en protocolo social. Caminó algunos pasos, admirando su reflejo en el cuero impecable, asintiendo con aprobación condescendiente. Debo reconocer que no ha resultado completamente insatisfactorio, admitió con la magnanimidad falsa de una benefactora otorgando clemencia. Supongo que ha ganado usted su recompensa. Ha demostrado poseer al menos una habilidad útil en este mundo. Extrajo lentamente un billete arrugado de $5 de su bolso. Una pieza de cuero que había costado más que el automóvil de muchas familias trabajadoras. Aquí tiene, buen hombre. Diríjase al establecimiento de comida económica de la esquina y solicite algo del menú más modesto. Pero para llevar, naturalmente. No deseamos causar incomodidad a los clientes respetables con su presencia particular. Extendió el billete como si fuera material contaminado, sonriendo con la satisfacción absoluta de quien acababa de realizar su obra benéfica anual. Pero entonces, justo cuando pensé que mi humillación había alcanzado su cenit, decidió elevarla a dimensiones completamente nuevas. Un momento, declaró, retirando el dinero precisamente cuando mis dedos temblorosos estaban a punto de tocarlo. Existe una demostración adicional de gratitud que deseo presenciar, una pequeña muestra de reconocimiento por mi generosidad. Mi corazón se precipitó hacia las profundidades de mi estómago. ¿Qué desea que haga, señora? Su sonrisa se expandió como la de un felino contemplando a su presa indefensa. Deseo que se retire de este lugar desplazándose en 4 extremidades, exactamente como el animal que su comportamiento sugiere. Hasta aquella esquina de allí. Señaló hacia la esquina de la calle, aproximadamente 50 metros de distancia.
La multitud murmuró con una mezcla de consternación y expectación morbosa. Señora, se lo ruego, mi voz se quebró como la de un niño suplicando misericordia. ¿Me ruega qué? Su tono se volvió peligrosamente gélido. Ya le he proporcionado compensación por limpiar mi calzado. Ahora deseo mi entretenimiento completo. Quiero presenciar al indigente desplazándose por la calle como la bestia que evidentemente es. O devuélvame mi dinero y continúe padeciendo hambre en los lugares sórdidos donde pertenece. El mundo se tambaleó a mi alrededor como si los cimientos mismos de la realidad estuvieran colapsando. Contemplé la distancia hasta la esquina señalada. Luego volví mi mirada hacia Victoria, después hacia la multitud que ahora incluía al menos 40 personas, todas expectantes por presenciar mi degradación final. Además, añadió Victoria con una crueldad que me heló hasta la médula, si no cumple con mi solicitud, me encargaré personalmente de que toda persona respetable en esta ciudad sepa que existe un vagabundo potencialmente peligroso merodeando por esta zona. Contactaré a las autoridades, a los servicios sociales, a quien sea necesario para garantizar que jamás pueda solicitar caridad en los distritos decentes. No tenía alternativa, absolutamente ninguna. Me arrodillé nuevamente, sintiendo cómo mi alma se fracturaba en fragmentos irreparables. El pavimento estaba aún más frío, cortante contra mis palmas ya entumecidas. Comencé a desplazarme en 4 extremidades. Cada movimiento constituía una agonía, que trascendía lo físico y se adentraba en territorios de sufrimiento que jamás había imaginado que existieran. Sentía todas esas miradas clavadas en mí como agujas ardientes, sus murmullos crueles, sus exclamaciones ahogadas. En mis tiempos, cuando un caballero presenciaba tal humillación pública, intervenía para defender al más vulnerable. Pero estos tiempos han cambiado, y la decencia común parece haber desaparecido de nuestro mundo. Con mayor celeridad, gritó Victoria detrás de mí, su voz cargada de diversión sádica. Incluso los animales domésticos se desplazan con más dignidad que eso. Vamos, muévase con propósito. La multitud había crecido hasta incluir más de 60 personas. Algunos reían abiertamente, otros observaban en silencio con expresiones que no pude descifrar. Unos pocos parecían genuinamente horrorizados, pero no lo suficientemente indignados como para intervenir. Me desplacé con mayor rapidez, sintiendo cómo se desgarraba la tela de mis pantalones en las rodillas, cómo se raspaba la piel de mis palmas, cómo se destrozaba mi alma con cada metro recorrido sobre ese pavimento despiadado. Cuando finalmente alcancé la esquina después de lo que pareció una eternidad de degradación, permanecí allí arrodillado, temblando no solamente por el frío, sino por una humillación tan profunda y completa que me pregunté si alguna vez podría recuperar la capacidad de mirarme al espejo sin ver a este anciano destruido, arrastrándose por la calle como una bestia. Victoria había caminado elegantemente hasta mi ubicación, sin una gota de transpiración, sin un cabello fuera de lugar, como si acabara de completar un paseo placentero por el parque de su propiedad. Muy satisfactorio, declaró con condescendencia absoluta, extendiendo finalmente el billete arrugado. Ha ganado usted su limosna. Confío en que esta experiencia le haya proporcionado una lección valiosa sobre su posición en el orden natural de las cosas. Tomé el dinero con manos que ya no parecían pertenecerme, con dedos que temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el papel. Gracias, susurré, aborreciendo cada letra de esa palabra pero incapaz de evitar pronunciarla. Oh, pero aún no hemos concluido, anunció Victoria con una sonrisa que habría congelado el fuego del infierno. Deseo que exprese a todas estas personas lo agradecido que se encuentra. Quiero que les explique cuán generosa he sido con usted. Me puse en pie lentamente, mis piernas temblando como las de un recién nacido. La multitud me rodeaba en un círculo perfecto, todos esperando el gran final de este espectáculo de crueldad refinada. Dígales, ordenó Victoria. Dígales lo profundamente agradecido que está por mi caridad cristiana. Dígales que soy la dama más bondadosa que ha tenido el privilegio de conocer. Contemplé todos esos rostros expectantes, todas esas expresiones que me veían no como un ser humano sino como entretenimiento de bajo costo. Mi voz emergió como un susurro destrozado. Me encuentro profundamente agradecido por la generosidad de esta distinguida señora. Es la persona más bondadosa que he tenido el honor de conocer en mi vida. Las palabras salieron de mi boca como veneno líquido, cada sílaba constituyendo una traición a todo lo que había sido,
a todo lo que había representado durante 73 años de existencia honorable. Victoria aplaudió con deleite genuino. Perfecto. ¿Observan ustedes? Incluso las personas en circunstancias más reducidas pueden aprender cortesía apropiada cuando se les instruye correctamente. Se retiró con un movimiento teatral de su abrigo de cachemira y caminó hacia la entrada de mi hotel, sus tacones resonando como clavos siendo martillados en el ataúd de mi dignidad. La observé desaparecer a través de las puertas doradas que yo mismo había diseñado 4 décadas atrás, ingresando al lugar que había sido mi hogar, mi orgullo, mi legado durante toda mi vida adulta. La multitud comenzó a dispersarse gradualmente, algunos riéndose entre ellos, otros intercambiando comentarios sobre lo que acababan de presenciar, unos pocos lanzándome miradas de lástima antes de continuar con sus vidas perfectas y privilegiadas. Me quedé allí, en pie sobre esa esquina helada, sosteniendo $5 arrugados y cargando un peso emocional que amenazaba con pulverizarme completamente. Pero entonces, mientras la última persona desaparecía de mi vista, algo comenzó a transformarse en mi interior. La tristeza y la humillación, tan intensas que habían amenazado con destruirme, comenzaron a metamorfosearse lentamente en algo diferente. Something más peligroso. Algo que Victoria Ashford no había anticipado cuando decidió convertirme en su víctima personal. La indignación richos de un hombre que había dedicado su vida entera a tratar a todos los seres humanos con dignidad, sin importar su posición social o económica. Victoria Ashford había cometido el error más grave y costoso de su existencia privilegiada. No había humillado simplemente a un anciano indigente, había humillado al hombre que poseía el poder, los recursos y las conexiones necesarias para alterar su mundo de manera permanente e irreversible. Guardé el billete en mi bolsillo y caminé lentamente hacia la entrada de servicio del hotel, la que utilizaba el personal. Cada paso era deliberado, cada respiración constituía una promesa de lo que estaba por acontecer. Era momento de recordarle al mundo la verdadera identidad de Edward Blackwood. Y Victoria Ashford estaba a punto de recibir una educación que recordaría durante cada día restante de su vida. Marcus, el portero de la entrada de servicio, me reconoció inmediatamente a pesar de mi estado deplorable. Sus ojos se llenaron de horror cuando observó mis pantalones desgarrados, mi ropa sucia, y la expresión de devastación total que debía estar reflejándose en mi rostro. «Santo Dios, señor Blackwood, ¿qué diablos le ha sucedido? ¿Se encuentra herido? ¿Debo solicitar asistencia médica?» «Me encuentro bien, Marcus», mentí, mi voz apenas un susurro quebrado. «Necesito llegar a mi oficina inmediatamente». Y Marcus, me detuve, mirándolo directamente a los ojos. «Lo que presenciaste hoy, lo que me ocurrió jamás salió de ti. ¿Me comprendes perfectamente?» Sus ojos se llenaron de lágrimas de indignación y compasión. Marcus había trabajado para mí durante 15 años. Había observado crecer a mis hijos. Había sido más que un empleado. Formaba parte de mi familia extendida. «Sí, señor. Naturalmente, señor. Pero si necesita que realice algo, lo que sea. Pronto, Marcus. Muy pronto». Ascendí por el elevador de servicio hacia mi oficina privada en el piso 45, contemplando mi reflejo en las puertas de acero pulido. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño. Sucio, humillado, completamente destrozado. Pero detrás de esa imagen de derrota total, algo nuevo había comenzado a tomar forma. Algo que haría que Victoria Ashford lamentara profundamente haber nacido. En mi oficina, me dirigí directamente al baño privado. Me despojé de toda la ropa sucia, cada prenda constituyendo evidencia tangible de mi degradación. Las arrojé al cesto de desperdicios. Jamás deseaba volver a ver esos recordatorios de mi humillación. Me duché durante casi 1 hora, frotando mi piel hasta dejarla enrojecida y dolorida, tratando desesperadamente de eliminar la vergüenza, pero sabiendo que permanecería conmigo para siempre como una cicatriz invisible en mi alma. Gradualmente, mientras el agua caliente eliminaba la suciedad física, comencé a sentir cómo Edward Blackwood regresaba. No el mismo hombre que había salido esa mañana para una inspección rutinaria, sino alguien fundamentalmente transformado. Alguien que había contemplado las profundidades más oscuras de la crueldad humana y había decidido responder apropiadamente. Me vestí con mi mejor traje, un conjunto de 3 piezas confeccionado a mano en Savile Row que había costado más que el salario anual de muchas familias respetables.
Peiné mi cabello plateado hasta dejarlo impecable. Me afeité cuidadosamente. Y me coloqué mi reloj de bolsillo familiar, una reliquia que había pertenecido a mi padre y su padre antes que él. Lentamente, el magnate hotelero regresó al espejo. Pero ahora era diferente. Ahora poseía una misión que trascendía el simple éxito empresarial. Caminé hasta mi escritorio de caoba maciza y tomé asiento en mi silla de cuero italiano. Durante 40 años, desde esta misma posición, había dirigido un imperio. Había tomado decisiones que afectaban miles de vidas. Había construido hoteles en 3 continentes. Había proporcionado empleo digno a decenas de miles de personas trabajadoras. Era momento de utilizar todo ese poder para un propósito muy específico. Presioné el botón del intercomunicador. Sara, convoque una reunión urgente con todo el equipo directivo en mi oficina. Inmediatamente. Por supuesto, señor Blackwood. ¿Existe algún asunto específico que deba mencionarles? Infórmeles que vamos a planificar la destrucción social completa de Victoria Ashford. 10 minutos después, mi oficina se llenó con las 5 personas en quienes más confiaba. Sarah Chen, mi gerente general, Michael Torres, director de operaciones, Elena Kozlov, directora de Relaciones Públicas, James Patterson, director financiero, y Alexandra Reed, nuestra consejera legal principal. Estas personas eran más que empleados, constituían mi familia profesional, las personas que habían construido este imperio junto conmigo durante décadas de colaboración leal. Cuando observaron mi expresión, cuando percibieron algo fundamentalmente diferente en mi comportamiento, todos se pusieron inmediatamente en estado de alerta máxima. Lo que voy a relatarles, comencé. Mi voz calmada pero cargada de una autoridad que jamás habían escuchado anteriormente. No debe salir de esta habitación hasta que yo específicamente lo autorice. ¿Está esto absolutamente claro? Todos asintieron, sus expresiones volviéndose más graves con cada segundo transcurrido. Hoy, continué, sintiendo cómo las palabras emergían como hielo puro de mi boca, fui humillado de la manera más degradante e inhumana posible por una huésped de nuestro establecimiento. Victoria Ashford me obligó a arrodillarme en la vía pública como un animal. Me hizo limpiar su calzado a cambio de $5 miserables. Me denominó desperdicio humano frente a decenas de personas, y posteriormente me forzó a desplazarme en 4 extremidades por la calle como una bestia mientras los transeúntes observaban para su entretenimiento. El silencio que siguió era tan denso que habría podido cortarse con un cuchillo afilado. Sara llevó ambas manos a su boca, sus ojos llenándose de lágrimas de horror absoluto. Michael apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron completamente blancos. Elena murmuró algo en su idioma natal que sonaba definitivamente como una imprecación. James y Alexandra intercambiaron miradas de indignación total. «Señor», susurró Sara con voz quebrada. Esto resulta absolutamente inadmisible. Es inhumano. Podemos expulsarla del hotel inmediatamente, contactar a las autoridades, proceder legalmente por agresión». «No», respondí. Y la sonrisa que apareció en mi rostro no poseía absolutamente nada de humano. Era la sonrisa de un depredador experimentado que había identificado su presa perfecta. Eso resultaría demasiado rápido, demasiado clemente, demasiado simple para lo que esa mujer me infligió. Victoria Ashford va a aprender exactamente lo que significa ser tratada como desperdicio humano, pero lo aprenderá gradualmente, sistemáticamente, y cuando finalmente comprenda lo que está ocurriendo, será demasiado tarde para salvarse. Me levanté y caminé hacia los ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que había ayudado a construir. Durante 40 años, declaré contemplando el horizonte, he construido este imperio basándome en un principio fundamental, que toda persona, sin importar su apariencia, su posición social o su riqueza, merece ser tratada con dignidad básica y respeto humano elemental. Hoy, esa filosofía fue pisoteada, escupida y destruida frente a las puertas de mi propio establecimiento. Me volví para enfrentar a mi equipo, y percibieron algo en mis ojos que los hizo retroceder involuntariamente. Victoria Ashford necesita una educación completa sobre las consecuencias de la crueldad despiadada, y nosotros seremos sus instructores en esta lección que recordará durante cada día restante de su miserable existencia. Durante las siguientes 2 horas, diseñamos el plan de venganza más elaborado y devastador que jamás se había concebido en nuestra industria.
Cada detalle fue planificado meticulosamente. Cada movimiento calculado para causar el máximo daño social posible, utilizando los métodos tradicionales que nuestra generación comprende y respeta. Elena, me dirigí a nuestra directora de Relaciones Públicas. Deseo que contacte discretamente a todos nuestros colegas en la industria hotelera internacional. Utilice las conexiones que hemos cultivado durante décadas, los favores que nos deben, las relaciones de confianza mutua que hemos construido. Cuando terminemos, Victoria Ashford no podrá conseguir una habitación decente en ningún hotel respetable del mundo civilizado. Elena asintió con una expresión que habría intimidado a un general experimentado. Será un honor, señor Blackwood. Tengo contactos personales en las familias propietarias de las cadenas más prestigiosas. Para mañana por la noche, Victoria Ashford será persona non grata en todos los establecimientos de calidad. Michael, continué, dirigiéndome a nuestro director de operaciones. Quiero que el servicio que reciba Victoria durante el resto de su estadía sea técnicamente correcto pero emocionalmente glacial. Que sus comidas lleguen tibias, que las sábanas estén ligeramente húmedas, que el aire acondicionado funcione deficientemente, que el agua caliente se agote precisamente cuando lo necesite. Nada que pueda considerarse negligencia criminal, pero sí lo suficiente para que experimente profunda incomodidad. Michael sonrió con una expresión que habría derretido el acero templado. Comprendo perfectamente, señor. Será sutil pero devastadoramente efectivo. James, me dirigí al director financiero. Necesito que investigue exhaustivamente cada aspecto de las finanzas familiares de los Ashford. Sus inversiones, sus cuentas bancarias, sus propiedades, sus seguros, sus deudas ocultas. Encuentre sus vulnerabilidades económicas. Si existen problemas con sus negocios, si hay aspectos que podamos utilizar estratégicamente. Ya estoy trabajando en ello, señor, respondió James con una sonrisa fría como el hielo invernal. Para mañana poseerá un informe exhaustivo de su situación financiera real. Y Alexandra, me volví hacia nuestra consejera legal. Prepare una demanda por difamación pública, acoso y cualquier otro cargo aplicable. No la presentaremos inmediatamente, pero deseo tenerla preparada como munición adicional. Por supuesto, señor Blackwood. También podríamos considerar cargos por daños emocionales y sufrimiento mental público. Excelente. Y Sara, me dirigí finalmente a mi gerente general. Organice una cena formal mañana por la noche en nuestro salón principal. Invite a todos nuestros huéspedes más distinguidos, a los miembros de nuestra junta directiva, a los líderes de la sociedad local, a los editores de nuestras publicaciones sociales más respetadas. Será una celebración muy especial. Sara parecía intrigada. ¿Una celebración de qué naturaleza, señor? Mi sonrisa se expandió hasta convertirse en algo que habría aterrorizado al mismísimo Lucifer. Una celebración de la justicia tradicional, Sara. Mañana por la noche será cuando Victoria Ashford descubra exactamente con quién decidió entrometerse. Será cuando aprenda que las acciones poseen consecuencias inevitables, y que ciertas lecciones solamente pueden enseñarse de la manera más severa posible. Los siguientes 3 días constituyeron una sinfonía perfectamente orquestada de torturas psicológicas sutiles. Victoria, acostumbrada durante toda su existencia privilegiada a ser tratada como una diosa, comenzó a experimentar un cambio gradual pero persistente en la forma en que el mundo respondía a su presencia. Su desayuno llegaba consistentemente frío, como si la cocina hubiera perdido súbitamente su competencia legendaria. Sus toallas estaban ásperas y ligeramente manchadas, como si el servicio de lavandería hubiera olvidado sus estándares impecables. El aire acondicionado de su suite presidencial fallaba misteriosamente cada pocas horas, dejándola transpirando en su ropa de diseñador. El servicio de habitaciones tardaba horas en responder a sus llamadas. Los ascensores parecían evitarla deliberadamente, deteniéndose en todos los pisos excepto el suyo. Pero lo más desconcertante para Victoria era la frialdad emocional que comenzó a percibir en todo el personal. Los empleados del hotel, que normalmente la trataban con deferencia obsequiosa, ahora respondían a sus demandas con una cortesía mecánica y sin alma. Sus sonrisas eran forzadas, sus ojos fríos como el hielo invernal, su lenguaje corporal decididamente hostil. Para el tercer día, Victoria se encontraba al borde de un colapso nervioso completo. «Esta situación resulta completamente intolerable», exclamó en el vestíbulo principal, su voz resonando con frustración y furia apenas contenidas. Se había dirigido directamente a Sarah Chen,
exigiendo explicaciones inmediatas. El servicio en este establecimiento se ha convertido en una vergüenza absoluta. Todo está funcionando incorrectamente. Lamento profundamente escuchar eso, señora Ashford, respondió Sara con una frialdad profesional que habría congelado lava fundida. ¿Podría ser más específica regarding sus inquietudes? Específica. Victoria prácticamente escupió las palabras como si fueran veneno. Los huevos benedictinos llegaron fríos esta mañana. El agua de la ducha carecía de presión apropiada. Mi ropa enviada al servicio de lavandería regresó en condiciones lamentables. El conserje me trató con una grosería intolerable, y tengo la impresión de que todo su personal me está tratando como si fuera basura humana. La ironía de sus palabras no se perdió en Sara, quien tuvo que realizar un esfuerzo sobrehumano para no sonreír con satisfacción. Investigaremos meticulosamente cada uno de estos incidentes, señora Ashford. Mientras tanto, permítame ofrecerle una botella de champagne de cortesía como disculpa. No deseo su champagne inferior. Victoria temblaba visiblemente de indignación. Exijo una explicación de por qué este hotel, que anteriormente mantenía estándares impecables, se ha deteriorado hasta convertirse en un establecimiento de categoría inferior. Quiero hablar personalmente con el propietario. Inmediatamente. Me temo que el señor Blackwood se encuentra extremadamente ocupado esta semana con asuntos corporativos, mintió Sara sin pestañear. Pero le aseguro que transmitiré personalmente todas sus preocupaciones. Lo que Victoria no sabía era que cada palabra de su creciente histeria estaba siendo documentada meticulosamente. Cada momento de su frustración grabado para el gran espectáculo que se avecinaba. Porque el verdadero show, la apoteosis de su humillación social, aún no había comenzado. La mañana del cuarto día, Victoria despertó para encontrar una elegante invitación impresa en papel de algodón de la más alta calidad deslizada discretamente bajo su puerta. La tarjeta, con tipografía dorada en relieve, la invitaba cordialmente a una cena de gala distinguida, esa noche en el salón principal del hotel. El Grand Palace tiene el honor de invitar a la señora Victoria Ashford a una celebración especial en reconocimiento a nuestros huéspedes más estimados. Leía la invitación con caligrafía impecable. Cocktails a las 7 de la noche. Cena formal a las 8. Código de vestimenta. Formal completo. Esperamos contar con su distinguida presencia en esta ocasión memorable. Victoria, a pesar de todos los inconvenientes que había experimentado, no podía resistir la oportunidad de brillar en un evento de alta sociedad. Se dedicó todo el día a prepararse meticulosamente. Una sesión en el spa del hotel, donde misteriosamente, todos los tratamientos resultaron ligeramente dolorosos e insatisfactorios. Una cita con su estilista personal, quien experimentó dificultades técnicas inexplicables con sus herramientas, y horas seleccionando el atuendo perfecto de su extenso guardarropa. Esa noche, Victoria descendió la gran escalinata del hotel como una emperatriz dirigiéndose a su coronación. Portaba un vestido de gala de Valentino en seda azul medianoche que había costado $15,000, diamantes que valían más que una residencia familiar, y la confianza absoluta de alguien que jamás había cuestionado su posición en la cúspide de la jerarquía social. El salón estaba repleto hasta su capacidad máxima. Había al menos 200 personas, todas vestidas con elegancia impecable, todas pertenecientes a los estratos más distinguidos de la sociedad. Victoria reconoció a varios magnates de bienes raíces, directores ejecutivos de corporaciones multinacionales, políticos prominentes y personalidades menores del entretenimiento. Era exactamente el tipo de evento donde Victoria brillaba naturalmente, donde su belleza, su riqueza heredada y su encanto superficial la convertían inevitablemente en el centro de toda la atención. Se instaló en una mesa prominente cerca del frente del salón, sonriendo radiamente y saludando a conocidos con la gracia ensayada de décadas de práctica social. Conversó animadamente durante el primer curso, riendo con su risa cristalina característica, relatando anécdotas encantadoras sobre sus viajes por Europa, describiendo sus últimas adquisiciones artísticas. Era Victoria Ashford en su elemento natural, reinando sobre su dominio social con gracia despiadada. Fue durante el segundo curso cuando las luces del salón se atenuaron gradualmente, y un murmullo de expectación recorrió la multitud elegante. Victoria asumió que formaba parte del entretenimiento programado para la noche, quizás un espectáculo especial o un anuncio importante de la administración del hotel. Entonces,
Una pantalla de proporciones considerables descendió lentamente del techo ornamentado, y el proyector se activó con un zumbido casi inaudible. Al principio, Victoria no comprendía completamente lo que estaba observando. La imagen en la pantalla mostraba una calle típica, personas caminando en sus quehaceres cotidianos, un día ordinario en la ciudad. Pero gradualmente la cámara se enfocó en una figura específica, una mujer elegante descendiendo de un automóvil Bentley plateado. Una mujer que se parecía exactamente a ella. Distinguidas damas y respetables caballeros. Resonó una voz profundamente familiar a través del sistema de sonido del salón. Victoria se volteó para observar a un hombre mayor, distinguido, impecablemente vestido, caminando con dignidad hacia el frente del salón. Era alto, con cabello plateado perfectamente peinado, ojos azules que irradiaban autoridad natural, y un traje que comunicaba silenciosamente décadas de éxito y refinamiento. «Mi nombre es Edward Blackwood», continuó el hombre, su voz proyectándose hasta cada rincón del salón completamente silencioso. «Soy el propietario y fundador de este hotel, así como de 46 otros establecimientos distribuidos alrededor del mundo civilizado». Victoria sintió que el mundo comenzaba a tambalearse ligeramente a su alrededor, pero aún no comprendía completamente la naturaleza de lo que estaba desarrollándose ante ella. «Hace 4 días», continuó Edward, su voz manteniéndose serena pero adquiriendo una cualidad peligrosamente afilada, «decidí realizar una inspección discreta de los alrededores de mi establecimiento. Me vestí con ropa modesta, adoptando la apariencia de un caballero anciano en circunstancias reducidas, para observar cómo mi personal y los transeúntes trataban a personas de diferentes condiciones sociales. En la pantalla, el video comenzó a mostrar la escena que Victoria había rezado fervientemente que jamás volviera a ver. Allí estaba ella, dirigiéndose con voz elevada a un anciano aparentemente indigente en la calle, su tono cargado de desprecio absoluto y disgusto verle contenido. «Lo que descubrí», continuó Edward, y su sonrisa se volvió tan gélida que la temperatura del salón pareció descender varios grados. «Fue el encuentro con esta distinguida dama». El video continuaba implacablemente, mostrando cada momento humillante en detalle de alta definición y audio cristalino. Victoria obligando a Edward a arrodillarse en el pavimento público. Victoria burlándose cruelmente de él mientras limpiaba su calzado. Victoria riéndose de las lágrimas de un anciano aparentemente indefenso. Y luego, la secuencia que haría que Victoria deseara no haber nacido jamás. Ella forzando al anciano a desplazarse en 4 extremidades por la calle como un animal mientras decenas de personas observaban con una mezcla de horror y entretenimiento morboso. El salón estaba tan silencioso que se habría podido escuchar la caída de una aguja sobre la alfombra persa. 200 pares de ojos se volvieron lenta, inexorablemente hacia Victoria, quien había perdido completamente todo vestigio de color en su rostro perfectamente maquillado. Parecía una estatua de mármol, congelada en horror absoluto e incredulidad total. «Ese caballero anciano», continuó Edward, acercándose con pasos medidos hasta que se encontró directamente frente a la mesa de Victoria. «Era yo». Y en ese momento preciso, todo el universo cuidadosamente construido de Victoria Ashford se desplomó completamente y sin posibilidad de reparación. El aire abandonó sus pulmones como si hubiera recibido un golpe devastador en el plexo solar. Su visión se nubló peligrosamente. Su corazón comenzó a latir con tal violencia que temió sufrir un episodio cardíaco fatal. «La señora Victoria Ashford», declaró Edward, su voz ahora cargada de 40 años de autoridad empresarial y 4 días de indignación richas cuidadosamente contenida, me obligó a desplazarme por la vía pública, como si fuera un animal doméstico. Me denominó desperdicio humano. Me humilló frente a decenas de testigos por el crimen imperdonable de parecer económicamente desafortunado y socialmente vulnerable. El silencio en el salón era tan profundo que resultaba casi físicamente opresivo. Victoria intentó desesperadamente levantarse de su silla, pero descubrió que sus extremidades inferiores se negaban a obedecerla. Intentó articular palabras, pero no emergía sonido alguno de su garganta constreñida. «Durante 73 años», continuó Edward, caminando lentamente alrededor de la mesa de Victoria como un magistrado pronunciando sentencia, «he vivido according to un principio fundamental e inquebrantable, que toda persona, sin consideración de su apariencia externa o circunstancias temporales, merece dignidad básica y respeto humano elemental.
Señora Ashford, usted pisoteó ese principio sagrado. Lo escupió con desprecio. Lo destruyó por diversión personal y entretenimiento sádico. El video en la pantalla continuaba reproduciéndose en un ciclo infinito y hipnótico, mostrando repetidamente la degradación de Edward, la crueldad refinada de Victoria, el placer evidente que había derivado de humillar a alguien que consideraba infinitamente inferior a su persona. Pero lo verdaderamente fascinante, continuó Edward, su sonrisa expandiéndose hasta convertirse en algo que habría aterrorizado a los ángeles caídos del infierno, es lo que va a suceder a continuación. Realizó una señal discreta con su mano, y súbitamente las pantallas se multiplicaron exponencialmente. No era solamente una pantalla, eran 10, 20, mostrando el video desde múltiples ángulos, capturado por numerosos testigos presenciales. Y luego, para el horror absoluto e irreversible de Victoria, apareció algo infinitamente peor. Fotografías de periódicos mostrando que la historia había sido publicada en todas las publicaciones sociales más respetadas de la ciudad. Durante las últimas 24 horas, declaró Edward con satisfacción genuina y profunda, esta historia ha sido discutida en todos los círculos sociales respetables de nuestra comunidad. Su nombre, señora Ashford, ahora es sinónimo universalmente de crueldad despiadada y falta de educación fundamental. Victoria finalmente encontró su voz, pero emergió como un susurro quebrado y barely audible. No puede hacer esto. Por favor. ¿No puedo? Edward emitió una risa que sonaba como cristales finos quebrándose contra mármol. Señora Ashford, soy Edward Blackwood. Poseo 47 hoteles de lujo distribuidos en 3 continentes. Mi valor patrimonial supera los $2.000 millones. Mantengo relaciones personales en todos los niveles del gobierno, los medios de comunicación respetables y la industria del entretenimiento refinado. Puedo lograr cualquier objetivo que me proponga seriamente. Se inclinó hasta que su rostro estuvo a centímetros del de Victoria, hablando con una voz que solamente ella podía escuchar. Y lo que me he propuesto específicamente es garantizar que usted experimente exactamente el mismo nivel de humillación social que me infligió tan gratuitamente. Que sienta exactamente la misma degradación, el mismo desprecio público, la misma sensación devastadora de ser tratada como desperdicio humano. Victoria comenzó a sollozar incontrolablemente, sus lágrimas arruinando su maquillaje perfecto de $500 y goteando sobre su vestido de diseñador. Por favor, susurró con voz quebrada, lo siento profundamente. No sabía quién era usted. Jamás imaginé. Pero precisamente ahí radica el problema fundamental, interrumpió Edward con frialdad absoluta. Usted no me maltrató porque desconocía mi identidad económica o social. Me maltrató porque asumió que era pobre, vulnerable e incapaz de defenderse. Su crueldad no constituyó un error de identificación, fue una revelación completa de su verdadero carácter moral. Se enderezó y se dirigió a toda la multitud expectante. Distinguidas damas y respetables caballeros, durante 4 décadas he construido mi reputación profesional, tratando a todas las personas con dignidad invariable. Esta noche, deseo que todos ustedes sean testigos directos de lo que sucede inevitablemente cuando alguien viola ese principio fundamental de civilización básica. Victoria intentó nuevamente ponerse en pie, pero Edward colocó una mano firme pero no agresiva sobre su hombro, manteniéndola en su posición. No hemos concluido, señora Ashford. De hecho, apenas estamos comenzando la lección principal. Realizó otra señal, y Sarah Chen apareció portando una carpeta considerablemente gruesa. Elena, presente nuestro informe. Elena Kozlov tomó el micrófono con la autoridad de una diplomática experimentada. Señoras y señores, me complace informarles que la señora Victoria Ashford ha sido oficialmente excluida de todos los hoteles de categoría en América del Norte y Europa. Las familias propietarias de Hilton, Marriott, Four Seasons, Ritz-Carlton, Waldorf Astoria y más de 200 cadenas hoteleras respetables han acordado unánimemente no aceptar reservaciones futuras de la familia Ashford. La multitud murmuró con aprobación evidente. Victoria se tambaleó como si hubiera recibido otro golpe físico devastador. James, el informe financiero. James Patterson se acercó al micrófono con la precisión de un contador forense. Nuestras investigaciones exhaustivas han revelado que los Ashford mantienen deudas significativas que han estado ocultando sistemáticamente de sus círculos sociales.
Sus inversiones inmobiliarias están peligrosamente sobreapalancadas, y 3 de sus propiedades principales se encuentran actualmente en proceso de embargo bancario. Su aparente prosperidad es fundamentalmente una ilusión sostenida por préstamos que no poseen capacidad real de reembolsar. Victoria emitió un gemido de agonía pura que resonó por todo el salón. Su vida perfecta, construida meticulosamente sobre mentiras financieras y deudas ocultas, se desmoronaba en tiempo real frente a 200 personas de la más alta sociedad. Y finalmente, declaró Edward, retomando el micrófono con la autoridad de un juez pronunciando sentencia definitiva, deseo que todos ustedes presencien exactamente el tipo de persona que es Victoria Ashford, cuando cree que ninguna persona importante está observando sus acciones. El video se reprodujo una vez más, pero esta vez con audio amplificado profesionalmente, mostrando cada palabra cruel, cada risa despiadada, cada momento de sadismo puro y refinado. Cuando llegó la secuencia donde Victoria obligó a Edward a desplazarse en 4 extremidades, varios comensales distinguidos se levantaron y abandonaron el salón con disgusto visible y comentarios de indignación. «Señora Ashford», declaró Edward finalmente, su voz ahora suave pero cargada de amenaza letal e irreversible, «le solicito que se ponga en pie». Victoria, temblando incontrolablemente como una hoja en tormenta invernal, logró ponerse de pie sobre piernas que parecían construidas de gelatina inestable. «Ahora», continuó Edward con la formalidad de un tribunal supremo, «le solicito que camine con dignidad hacia esa salida. Y mientras se retira, deseo que recuerde que cada persona en este salón, cada individuo respetable en nuestra comunidad, ahora conoce exactamente quién es usted realmente en su esencia más profunda». Victoria comenzó a caminar hacia la salida con pasos vacilantes e inciertos. Pero Edward no había concluido su pronunciamiento final. «Oh, y un detalle adicional», declaró con voz lo suficientemente elevada para que todo el salón escuchara cada palabra. Su esposo Richard recibió copias completas de este material hace precisamente 1 hora, junto con documentación exhaustiva de sus aventuras extramaritales que nuestros investigadores privados documentaron meticulosamente durante los últimos 4 días. Creo que lo encontrará esperándola en casa con los documentos de divorcio ya preparados y firmados. Victoria se desplomó completamente, cayendo sobre el suelo del salón como un edificio demolido por dinamita. Sus sollozos llenaron el aire con un sonido de desesperación tan puro y devastador que incluso algunos de los comensales más endurecidos sintieron una punzada involuntaria de compasión humana. Pero Edward Blackwood no experimentó nada excepto satisfacción fría, completa y eternamente justified. «Que esto sirva como lección permanente para todos los presentes», declaró dirigiéndose a la multitud por última vez. «La crueldad despiadada posee consecuencias inevitables. La humillación pública genera humillación pública. Y ocasionalmente solamente occasionally, la justicia verdadera y righteous prevalece en este mundo imperfecto». Victoria Ashford, la mujer que había creído que podía humillar a un anciano sin consecuencias, había aprendido la lección más costosa y devastadora de su existencia entera. Y mientras abandonaba el salón arrastrándose patéticamente, completamente destruida y desposeída de todo excepto la ropa que portaba, Edward Blackwood se permitió una sonrisa de satisfacción perfecta e irreversible. La venganza, cuando finalmente se materializó después de 4 días de planificación meticulosa, había resultado más dulce y satisfactoria que cualquier cosa que hubiera imaginado en sus 73 años de vida.